Un discurso que vino motivado por la admiración que manifestaron sus discípulos ante la grandiosidad y la majestuosidad del Templo de Jerusalén, esa construcción que estaba llamada a desafiar a los siglos. Pues bien, Jesús predice que no quedará piedra sobre piedra. Por eso a veces hay una falsa seguridad de pensar de que como yo vivo como los demás y aparentemente no pasa nada, pues oye, todo va bien, ¿no? Pero es que esto para Dios no tiene ninguna relevancia, porque al final lo que juzgará a Dios es si hemos ajustado o no nuestra vida a la de Jesús. Hace que el mal vaya ganando terreno y avance sin obstáculos, dañando gravemente a las personas ya incluso desde su más tierna infancia. Realmente, en una sociedad como la actual, a nosotros los cristianos a nivel público nos está costando mucho salir del armario, ¿no? Pero no tengamos miedo. Queridos hermanos y hermanas, gracias a vosotros, nuestra parroquia ha podido llegar a miles de hogares de todo el mundo, compartiendo la palabra de Dios y manteniendo viva nuestra fe en el mundo digital. YouTube nos ofrece dos formas sencillas de colaborar. Con el botón Gracias podéis hacer una aportación puntual y con la membresía podéis apoyar de forma mensual. Vuestra generosidad ayuda a financiar y mejorar nuestros equipos de grabación, transmisión y el mantenimiento de nuestro canal. Que Dios bendiga vuestra generosidad. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, como algunos hablaban del templo, de lo bellamente adornado que estaba, con piedra de calidad y exvotos, Jesús les dijo: esto que contempláis, llegarán días en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Ellos le preguntaron: Maestro, ¿cuándo va a ser eso? ¿Y cuál será la señal de que todo eso está para suceder? Él dijo: mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: soy yo, o bien, está llegando el tiempo, no vayáis tras ellos. Cuando oigáis noticias de guerras y de revoluciones, no tengáis pánico, porque es necesario que eso ocurra primero, pero el fin no será enseguida. Entonces les decía: se alzará pueblo contra pueblo y reino contra reino. Habrá grandes terremotos y en diversos países hambres y pestes. Habrá también fenómenos espantosos y grandes signos en el cielo. Pero antes de todo eso, os echarán mano, os perseguirán, entregándoos a las sinagogas y a las cárceles y haciéndoos comparecer ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Esto os servirá de ocasión para dar testimonio. Por ello, meteos bien en la cabeza que no tenéis que preparar vuestra defensa, porque yo os daré palabras y sabiduría a las que no podrán hacer frente ni contradecir ningún adversario vuestro. Y hasta vuestros padres y parientes y hermanos y amigos os entregarán y matarán a algunos de vosotros, y todos os odiarán a causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas. Palabra del Señor. El Evangelio de hoy nos presenta un discurso de Jesús en el que nos habla sobre los últimos tiempos. Un discurso que vino motivado por la admiración
que manifestaron sus discípulos ante la grandiosidad y la majestuosidad del Templo de Jerusalén, esa construcción que estaba llamada a desafiar a los siglos. Pues bien, Jesús predice que no quedará piedra sobre piedra, con lo que Jesús nos quiere enseñar que a pesar de la grandeza, de lo imponente que pueda ser alguna cosa que haya sido creada por los hombres, toda cosa construida por las manos de los hombres está llamada a no resistir el curso del tiempo, porque lleva consigo una fragilidad, una vulnerabilidad que le es intrínseca. Utilizando la imagen que sale en el libro del profeta Daniel, ¿no? Aquella estatua que está hecha de oro, de plata, de hierro, pero que tiene los pies de barro, ¿no? Y cuando se desprende una piedra, cae sobre los pies de barro y queda toda aquella estatua hecha añicos, ¿no? Reducida a polvo. Pues así son todas las cosas que son construidas por las manos de los hombres. Y lo hemos visto en los grandes imperios que ha habido en la historia de la humanidad. Algunos de ellos que parecía que nada ni nadie podría destruirlos, pues se presentaban con una fuerza, con una potencia, ¿no? Y en cambio han ido desapareciendo uno detrás de otro, ¿no? El imperio egipcio, el babilónico, el asirio, el medo-persa, el griego, el imperio romano en la época de Jesús y todos los otros imperios que a lo largo de la historia se han ido sucediendo y se apareciendo uno detrás de otro, ¿no? Y en cambio, el reino de Dios, del que hablaba Jesús, que era tan pequeño como una semilla de grano de mostaza y aparentemente tan frágil y débil en comparación con los grandes imperios humanos que parecía que lo podían perfectamente aplastar y hacer desaparecer. Y curiosamente, ese reino de Dios, ¿no?, manifestado en el cristianismo, ha resistido el paso del tiempo. Y mientras los otros imperios humanos han ido cayendo uno detrás de otro, el cristianismo se ha ido abriendo paso por los surcos de la historia y sigue lleno de vida y de vigor en muchas partes del mundo, ¿no? Parecía que estaba hecho de barro y sin embargo se ha revelado que está hecho de oro puro, del oro de la divinidad, Y así también pasará con nuestra vida. Todo lo que no haya sido construido en nuestra vida sobre la base de la palabra de Dios, bajo la acción transformante del Espíritu Santo que nos lleva a vivir según las enseñanzas de Jesús, no resistirá el juicio. Se revelará paja que al pasar a través del fuego del amor de Dios quedará reducido a cenizas. Por eso, en este sentido, no nos dejemos engañar. Algunos se podría dejar engañar por la falsa seguridad de que yo vivo como viven los demás. Total, todo el mundo hace lo mismo, yo también, ¿no? Y aparentemente no pasa nada. También lo pasó en la época de Noé, que comían, bebían, se casaban, es decir, en fin, no cumplían las leyes del Señor, aparentemente no pasaba nada y de repente el diluvio, solo se salvaron Noé y los suyos, ¿no? Por eso a veces hay una falsa seguridad de pensar de que como yo vivo como los demás y aparentemente no pasa nada, pues oye, todo va bien, ¿no? Pero es que esto para Dios no tiene ninguna relevancia, porque al final lo que juzgará a Dios es si hemos ajustado o no nuestra vida a la de Jesús bajo la acción del Espíritu Santo. Todo lo demás no resistirá al juicio, aunque hayan sido muchos los que hayan vivido de esa otra manera. Y volviendo a la predicción que Jesús hizo de la destrucción del templo, que así fue en el año 70, ¿no?, después de Cristo, los discípulos le hacen dos preguntas a Jesús, ¿no? ¿Cuándo sucederá eso? ¿Y cuál será la señal de que todo eso va a suceder, ¿no?
Y Jesús en su respuesta distingue y separa temporalmente la destrucción del templo del fin del mundo. Y es que en la mentalidad judía de aquella época, debido a la importancia y la trascendencia que tenía el templo de Jerusalén, la destrucción del templo iba, unida al fin del mundo, ¿no? Pero Jesús dice que no, que una cosa no tiene que ver con la otra, ¿no? Pero más que responder a esas preguntas, ¿no?, de cuándo sucederá eso, cuáles serán las señales, lo que Jesús hace es darle una serie de indicaciones de cómo comportarse cuando lleguen esos momentos críticos, ¿no?, que también son válidas esas indicaciones para nosotros, ¿no? La primera de ellas es no dejarse engañar por los falsos mesías que vendrán. Y de hecho vinieron después de Jesús, y fue eso precisamente lo que al final al Imperio Romano ya le cansó de tanta sedición, de tanta rebelión, y acabaron destruyendo la ciudad de Jerusalén y el templo con ella en el año 70 después de Cristo, y se cumplieron la profecía de Jesucristo, ¿no?, de que no quedaría piedra sobre piedra. De hecho, ahora solo queda el muro de las lamentaciones. Pero luego también pienso en otros falsos mesías que no siempre han sido, digamos, o han venido a través de personas, sino también a través de movimientos, corrientes culturales, políticas, ¿no? Pienso, por ejemplo, cuando vino la modernidad, que tuvo sus cosas buenas, pero que llevaba consigo una pretensión de absolutizar la razón humana, desvinculándola completamente de la fe. De hecho, se presentaba como el siglo de las luces, que llegó incluso a entronizar a la diosa razón, que nos liberaría del oscurantismo medieval y, como decían ellos, de la superstición de la religión, que llevaría a la humanidad a una época de gran esplendor, de progreso a todos los niveles. Pero ese progreso, que tuvo cosas buenas, nos llevó a 2 guerras mundiales, donde murieron millones de personas humanas. Pienso también en Hitler y el nazismo, sus campos de concentración, que dejaron millones de muertos. Pienso también en el marxismo, que consideraba la religión como el opio del pueblo y que venía a instaurar el paraíso en la tierra. Y ahí donde se ha instalado el marxismo con el comunismo, ¿no?, como brazo político del marxismo, en los países donde se ha instalado ha dejado detrás de sí millones y millones también de personas muertas. Solo hace pensar en la época de Stalin, ¿no?, también en Rumanía, en Vietnam, ¿no?, en todos esos sitios, ¿no?, que han dejado detrás de ello, ¿no?, un reguero de vidas humanas. También sistemas económicos que enriquecen a unos muchos pocos y en cambio someten a hambruna a naciones enteras. Y luego también a nivel espiritual, pues el hombre tiene sed de Dios, pero muchos hoy, en lugar de acudir a Jesucristo, que es la fuente de agua viva, la única que puede saciar la sed del hombre, se van detrás de cisternas agrietadas, como diría el profeta Jeremías, que no pueden retener el agua y que por lo tanto no pueden saciar esa sed, ¿no? Pienso particularmente en esa espiritualidad llamada Nueva Era, New Age, que es una especie como de movimiento pseudo-religioso ecléctico, ¿no?, que reúne elementos de diversas religiones que conducen a un pretendido camino de autodivinización del hombre y que lo que hacen únicamente es abrir puertas a la acción del diablo en sus vidas, ¿no? Otras prácticas de corte oriental, como el yoga y similares, que pretenden llegar a vivir una vida, podríamos decir, estilo Buda, que lo que hace es tratar de huir y escapar del dolor, del mal y las heridas de la vida,
en lugar de vivirlo, podríamos decir, al estilo Jesucristo, que consiste precisamente en afrontar esos males, esas heridas y vencerlas por una sobreabundancia de amor y de bien, que es lo que Jesucristo hizo en la cruz, asumir todo el mal del mundo y vencerlo con una abundancia de amor y de bien. Y es curioso porque son personas que van detrás de cosas que no han hecho nada por ellos, y a Jesús, que dio la vida por cada uno de nosotros, a Jesús lo marginan y lo abandonan para irse a vivir a un estilo Buda, huyendo y escapando del mal y de las ideas del mundo, cuando solo uno es el Salvador del mundo, nuestro Señor Jesucristo. Y luego Jesús en su discurso habla de guerras, de revoluciones, de pestes, de hambrunas, de fenómenos espantosos, y nos da una segunda indicación para poder vivir esos momentos, y es vivir esos momentos como un tiempo para dar testimonio de Él, de que solo Él salva, de que solo Él conoce lo que hay en el corazón del hombre, y por lo tanto solo Él puede colmar los deseos más profundos del corazón humano, porque Él ha venido a traernos y a darnos a Dios. Y que no tengamos miedo a exponernos, porque habrá una especial asistencia por parte de Dios, porque como dice Jesús, Él pondrá en nosotros unas palabras y una sabiduría a las que nadie podrá hacer frente ni contradecir. De hecho, ya te lo dijo Jesús en otra ocasión, no tengáis miedo de los que pueden matar el cuerpo, pero no pueden matar el alma, ¿no? Pienso en los apóstoles, en Pedro, en Juan, que una vez recibieron el Espíritu Santo y fueron azotados, flagelados por causa del nombre de Jesús, salieron contentos de haber sufrido afrenta por Jesucristo. En lugar de enfadarse, en lugar de pensar cómo es que nos pasa esto a nosotros, que estamos dando la cara por Jesucristo, que muchas veces no, a nosotros cuando las cosas nos salen mal, cuando sufrimos alguna contrariedad, alguna dificultad, enseguida vamos a Jesús a quejarnos, incluso a reprocharle y a culpabilizarle a Él de nuestra situación. Y en cambio los apóstoles salían contentos porque habían sufrido a causa de Jesús, ¿no? Bienaventurados, ¿no?, los que os injurien por mi nombre, ¿no? Aquel día haced fiesta, porque grande será vuestra recompensa en el cielo. Es verdad que quizá en el lugar donde vivimos no vamos a sufrir, ni sufrimos una persecución violenta en la que la vida de un cristiano, nuestra vida, ¿no?, como cristianos no peligra por el hecho de ser cristianos, como sí que pasa en otros lugares del mundo. Pienso en Nigeria, donde actualmente se está dando una verdadera persecución a muerte a hermanos nuestros, cristianos, que están muriendo por causa de Jesucristo. Pero sí que es verdad, si bien es verdad que no peligra nuestra vida, ¿no?, por el hecho de ser cristianos, sí que es verdad que en donde vivimos nos quieren silenciar, nos quieren apartar de la vida pública, hacernos invisibles. Y también lo que quieren es inyectarnos miedo, y de hecho yo creo que en gran parte lo están consiguiendo. Inyectarnos miedo a la hora de exponer y defender respetuosamente nuestras convicciones en cuestiones de fe y especialmente de moral, como el aborto, la eutanasia, todas las cuestiones relacionadas con el género. Y nos quieren meter miedo, y yo creo que en gran parte lo han conseguido, porque si uno contraviene los postulados de la moral dominante, entonces se activa lo que se llama la cultura de la cancelación, que nos cancelan, y además no solo nos cancelan el discurso, sino que además hay todo un encarnizamiento mediático en la que se nos tacha de homófobos y de no sé cuántas más fobias, ¿no? Y entonces uno, claro, realmente tiene miedo a hablar y a defender públicamente, respetuosamente, su fe y todo lo que su fe comporta en las enseñanzas de Jesucristo. Y entonces lo que hace es que, al callar por miedo, esa huida silenciosa
hace que el mal vaya ganando terreno y avance sin obstáculos, dañando gravemente a las personas ya incluso desde su más tierna infancia. Realmente, en una sociedad como la actual, a nosotros los cristianos a nivel público nos está costando mucho salir del armario, ¿eh? Pero no tengamos miedo. Nos lo dijo Jesucristo: no tengáis miedo del que puede matar el cuerpo, pero no puede matar el alma. Es más, el que persevere hasta el final se salvará. Por eso, con esta esperanza, acudimos a la Virgen, Madre de la Esperanza, para que precisamente la virtud de la esperanza nos haga fuertes para saber defender también públicamente nuestra fe y todo lo que ello comporta. Que no tengamos miedo, porque si callamos nosotros, hablarán las piedras. Y no tengamos miedo, porque si no tendríamos que tener miedo de Dios, y eso sí que da miedo, ¿no? Pero no tengamos miedo de defender a Dios y todo lo que Él nos ha enseñado a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, Dios hecho hombre. No tengamos miedo y que la esperanza nos haga ser fuertes para ser fieles a Jesucristo y a todo lo que Él nos ha enseñado.